Hola amigos, ¿alguna vez han tenido una lesión muscular que sea miotendinosa, tendinosa, miofacial, muscular? ¿Han visto sus términos si han sido medio complejos o se les ha pesado una lesión mioponeurótica en los diagnósticos? Vamos a ver cada uno de los términos y cómo vamos a verlo a propósito de un caso con ejemplo. Este es un futbolista profesional de 33 años de edad que es titular y delantero en su selección de fútbol profesional. Miren cómo este paciente ya tuvo una lesión en enero, lo trae en marzo, una relesión en julio y en primeros días de agosto vino a mi consulta. Si se pueden fijar acá, empieza la porción larga del bíceps femoral y en la región posterior del bíceps femoral tiene ya una cicatrización, miren aquí, de la aponeurosis que se encuentra gruesa, ¿no? La cabeza larga tiene una aponeurosis, correcto, y empieza a lesionarse desde la región proximal. Y ya cuando está acercándose a la porción corta, que está más profunda, vemos claro la lesión muscular que todos lo vieron. Tiene dos resonancias previas y una ecografía previa, donde informaron la lesión muscular, la medida, el gap, que es fácil de ver. Lo que nadie reportó fue el compromiso de la aponeurosis posterior de la porción larga de la cabeza larga del bíceps femoral. Miren a la lesión muscular, que es fácil de ver, sería una lesión miaponeurótica solamente, pero aquí ya veo que la aponeurosis no es solamente mioaponeurótica, hay una lesión de la aponeurosis porque está gruesa, heterogénea, ha perdido su patrón. Ahorita ya estamos viendo una relesión después de un mes de la lesión, o sea, ya está cicatrizando la aponeurosis, ¿correcto? Y en ninguno de los informes hubo que describan una lesión de la aponeurosis. En uno de los informes de la resonancia decían que había un edema y un líquido entre la aponeurosis, uno le llama fascia, que mal llamaba fascia, en este caso es aponeurosis, periférico a la aponeurosis entre el celular subcutáneo y la aponeurosis. Quiere decir que esta aponeurosis ya ha estado rota, estamos viendo la cicatriz nada más. Y cuando hay compromiso de la aponeurosis es como si fuera una lesión de un tendón. Se daña la estructura, la arquitectura más importante, que es el tejido conectivo en las fibras musculares, como es el tendón y la aponeurosis, y el retorno al juego demora adicionalmente, si era 4 semanas, hasta 4 semanas más incluso. Y también tenemos que considerar que el bíceps, la unión miotendinosa distal del bíceps, es la lesión que más se relesiona, mucha reinjuria, principalmente en la cabeza larga del bíceps. Vamos a ver todo esto en nuestra revisión y gracias al doctor Valius, que también está junto muy pronto con nosotros en un curso virtual. Vimos esta hermosa diapositiva de una imagen muy didáctica y se puede decir esquema de lo que es una histoarquitectura del músculo. Miren, lo tratamos de mejorar en el cuanto al color para que se pueda entender un poquito más darle más vida. En base a esta bibliografía, entendimos lo siguiente y ahora comprendemos muy bien, ya esto ya está hace mucho tiempo publicado en 2020 que nuestro músculo tiene una estructura de soporte o de sostén que viene a ser su esqueleto. ¿Cuál es su esqueleto? Así como cuando nosotros tenemos en el cuerpo humano, si se fractura el fémur, nos caemos, ¿verdad? Si nos fracturamos el hueso, no soportamos, no podemos pararnos. El hueso, o sea, la parte fuerte y conectiva, importante de la masa muscular de un músculo, por ejemplo, este que sea, puede ser gemelo, es el tendón, es la aponeurosis, ¿correcto? Entonces empezamos de la parte más importante. El tendón es el esqueleto, el armazón, la parte dura del músculo que va a soportar donde van a insertarse las fibras, ¿no? Las fibras fascículos musculares. Y luego cuando ese tendón se va volviendo más delgadito y va apareciendo la aponeurosis. El tendón tiene las fibras de colágeno paralelas, muy hermosas, en la misma dirección, como un cabellito bien peinado. En cambio, la aponeurosis es un tejido conectivo más heterogéneo, más aplanado, que tiene diferentes direcciones, ¿correcto? Entonces ustedes van, imagínense que este es el Aquiles, de distal a proximal, se va adelgazando y vamos viendo la aponeurosis formada por los gemelos y el sóleo.
Es un decir, cada músculo tiene su aponeurosis en forma diferente. Mientras más se va adelgazando, ya uno llega a no ver la aponeurosis y ve una imagen muy fina que no se puede ver ni bien ni por resonancia ni por ecografía, que es una envoltura del músculo completo más suave, que es la fascia, que esa fascia es muy finita, que cubre como un papel de regalo, una envoltura al músculo, llamada también epinicio. En realidad, cada fascículo, ¿se acuerdan lo hemos hecho en una clase hace mucho tiempo de la neuroanatomía, como un nervio periférico tenía un endoneuro, perineuro, epineuro, igualito es el músculo. En la miofibrila, el fascículo tiene miofibrillas que están rodeadas por endomisio, que es el tejido conectivo. Luego del endomisio hay varios de estos componentes y van a formar un fascículo. El fascículo está rodeado por el perimisio, ¿correcto? Y ya todo el músculo, un músculo rectofemoral, un músculo gemelo, etcétera, ya está envuelto por un epimicio o fascia. La parte más delgadita y casi imperceptible a la ecografía y a la resonancia es la fascia muscular, ¿correcto? Todas esas fibras se van a anclar al tendón y a la aponeurosis y acá tenemos un tendón libre que no tiene músculo, se va adelgazando y ya cuando está muy planito, la aponeurosis ya se convierte, el tendón se convierte en aponeurosis. Esta estructura tendinosa y aponeurosis muchas veces se confunde dependiendo de los músculos. Acuérdense, en la región posterior tenemos los isquiosurales y le dicen tendón conjunto a la aponeurosis central en el bíceps, entre el bíceps y el semitendinoso. Entonces, es un concepto que quiero que se lleven y se lo graben muy bien. ¿Cómo tenemos las lesiones? De acuerdo a la histoarquitectura, la arquitectura muscular, acá tenemos un esquema del músculo recto femoral que vendría a ser el tendón central, ¿se ve clarito? El tendón central. Y si se rompe, hay un gap. Ustedes pueden ver la lesión del tendón central. Es una ruptura tendinosa con compromiso del tendón, que es muy grave, que en ciertos países lo operan, ¿ya? Si veo una lesión donde estas fibras que se anclan bonito al músculo, al tendón, perdón, y o a la aponeurosis, en este caso al tendón central, se despega del tendón. Si hubiera una rotura clara del tendón, se llama miotendinosa. En algunos casos, si hay una aponerosis, sería una lesión mioaponeurótica. Correcto. Esta es de mejor pronóstico que esta lesión tendinosa. Si hay un desgarro del músculo propiamente dicho, de este fascículo que vamos a ver acá, de este fascículo aquí en el medio, sin tocar la aponeurosis ni el tendón, va a sangrar, va a doler porque está muy vascularizado, pero la recuperación es rapidísima, no hay mucha complicación. Si hay una ruptura miofacial, o sea, de la fascia, la envoltura, el epimicio, donde no hay tendón de aponeurosis, tan periférica también vamos a ver que puede ser una lesión que se recupera muy rápidamente. Pero no todo es tan fácil. Lesiones musculares siempre hacemos cursos todos los años porque cada músculo tiene su fascia, su aponeurosis, su tendón en forma diferente. Por ejemplo, el recto femoral, que lo hemos revisado varias veces, tiene una aponeurosis o tendón central, anterior y también posterior en cierta parte. El sóleo tiene sus aponeurosis centrales, laterales, etcétera. Y tenemos que saber de memoria y ya conocer dónde está la aponeurosis. Si hay una lesión aponeurótica en la porción larga del bíceps, vamos a tener que el retorno al juego debe demorar, ¿correcto? Debemos orientar al médico deportólogo, médico tratante de nuestro paciente que esa lesión va a demorar y que tiene que ser un periodo mayor de descanso. Entonces, como estamos viendo nuestro caso, a propósito del caso que presentamos, el bíceps femoral, vamos a repasar. El bíceps femoral tiene una zona miotendinosa distal, le llaman. En realidad, el bíceps femoral tiene una porción larga y una porción corta. Cuando se juntan los dos, tenemos esta imagen que nos da una aponeurosis en forma de T. Primero, la aponeurosis del bíceps femoral es la de la cabeza larga, ¿correcto? Es esta, que está en forma de L, de U, etcétera, que es proximal. Y luego la aponeurosis se pone en forma de T a nivel de la unión de la cabeza larga y corta. Y luego ya tenemos la aponeurosis de la cabeza corta, ¿correcto? Toda esta zona distal ¿qué se llama? Unión miotendinosa distal. Recordando que esto es una aponeurosis. Para repasarlo mejor, el bíceps femoral.
tiene un tendón proximal, ¿ya? Luego tiene la porción larga y la porción corta. La porción larga es biarticular, que se origina en el isquio y termina en el peroné, por lo tanto es la que más se lesiona del músculo bíceps femoral. Y la porción corta menos frecuentemente se lesiona, menos del 10%, porque no es biarticular, solo cruza una articulación y ambas se unen. Cuando se unen tenemos su aponeurosis que se va a juntar y va a formar el tendón distal que se inserta en la cabeza del peroné. Recordar también que la porción tiene una inervación dual, el músculo bíceps femoral, la porción larga del bíceps se inerva del nervio, la porción tibial del nervio ciático y la cabeza corta de la porción peronea del nervio ciático. Es totalmente diferente. Y acá hay una tracción, esta es la zona en T que vimos acá, entre la unión miotendinosa o mioponeurótica. Entonces, sabemos que es una aponeurosis que se va a convertir en tendón, pero desde el punto de vista práctico, los anatomistas y los médicos dedicados a lesiones musculares lo denominan unión miotendinosa distal a todas estas lesiones, cualquiera de las lesiones que se originen acá, ya sea en la porción larga del bíceps, porción corta, en ambas o el tendón miotendinosa distal que tiene un peor pronóstico que vamos a ver ahora. ¿Qué puede pasar en nuestro músculo bíceps? Puede pasar la siguiente, puede haber un gap, una lesión tendinosa, un gap, una lesión aponeurótica que va a ser mucho más grave que solo si fuera mioponeurótica muscular. ¿Qué más vamos a ver? Cuando la lesión es mioponeurótica o miotendinosa, no hay ruptura de la aponeurosis ni del tendón, es la de las fibras musculares que se anclan a la aponeurosis, ¿correcto? Luego las musculares puras, que son fáciles de recuperar, que no van a tocar ni la periferia, ni la aponeurosis, ni el tendón, y las miofaciales que tocan la envoltura o epinicio, que también tienen buen pronóstico, mayor rapidez del retorno al juego. Todas son las lesiones posibles del músculo recto femoral y hay que saber la nomenclatura al momento de hacer los informes y de orientar al médico tratante a que puedan el tiempo de retorno al juego. Repasemos nuevamente. Esta es la porción larga, la porción corta, el paciente está de cúbito ventral y este paciente le tiene tres lesiones en la misma zona. Una reinjuria, enero, marzo y julio, fines de julio. En ninguno de los informes de resonancia, dos de resonancia y una ecografía, le pusieron que había compromiso de la poneurosis y el retorno al juego fue muy rápido y se volvió a relesionar en la misma zona. Si se dan cuenta, esta es la porción muscular y esta es la poneurosis posterior del bíceps distal, que está gruesa y heterogénea. Acá ya pasó unas semanas antes, después de su nueva lesión. La poneurosis está gruesa, casi ve una solución de continuidad que está cicatrizando, ¿correcto? También hay una lesión muscular que todos lo pueden ver, mioponeurótica, que está de las fibras que se anclan a la poneurosis, pero no es una aponeurosis sana. Si lo hubiéramos visto en la forma aguda, hubiéramos visto la rotura más evidente de la aponeurosis, pero ya esta aponeurosis está con un tejido cicatricial. El paciente sigue con molestias, entonces hablé con el médico tratante para que no fuera tan rápido el retorno al juego, explicándole que el tejido conectivo de la aponeurosis del bíceps femoral distal estaba comprometido. Ya estamos viendo la porción corta acá. ¿Correcto? Muy importante conocer esta nomenclatura. Y bueno, antes de pasar a la conclusión, recordarles que ya llega del 18 al 22 de agosto prácticamente dos clases por día con los mejores docentes ahora sí de Latinoamérica, el doctor Ramón Valiu, la doctora Sandra Mecho, que tienen, el doctor Valiu tiene más de 150 artículos publicados, la doctora Mecho es médico de Barcelona, del Club Barcelona Información Resonancias, el doctor Magallanes médico de la Selección de Brasil, Tomás Pascual es médico de la selección de los Pumas, Guillermo y Gonzalo y tanto Juan Pablo son médicos dedicados al área musculoesquelética y quien les habla abrirá esta sesión que estará muy interesante. Y para los que puedan venir al presencial, el sábado 23 tendremos la práctica con el doctor Tomás Pascual de Argentina. En conclusión, recordemos que se llama unión miotendinosa distal a las lesiones distales del tendón del músculo bíceps femoral, que son muy complejas y son las que más se relesionan. Hay mucha reinjuria en más del 50% de los pacientes que tienen lesiones de este nivel. Tener cuidado con el retorno al juego. Se lesiona más la porción larga que la corta y también en casi igual medida. En segundo lugar, perdón, la unión en T, la lesión en cremallera.
¿no? Estas injurias deben tener un tiempo, estas lesiones deben tener un tratamiento un poco más prolongado de terapia y de descanso con respecto al retorno al juego. Las cicatrices que se forman de la lesión del bíceps según los artículos de la unión tendinosa distal deben evaluarse por resonancia en deportistas de élite. Los atletas que viven del fútbol o deportes de élite deben tener un descanso, una evaluación con resonancia magnética para un adecuado alta y retorno al juego. Estos son los artículos lindos que he revisado y también he hecho mis esquemas y mi trabajo como siempre, esperando que ustedes puedan disfrutar de estas pequeñas clases que les ayuden a seguir aprendiendo. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Yo los dejo con esta pequeña clase. Nos vemos en el curso virtual. Hasta pronto.